Nuevos dioses. Hay una argumentación que se suele usar a menudo para poder desvirtuar la creencia en Dios desde las fronteras de los escépticos, ateos y aún desde los agnósticos. Este argumento es un principio que puede resultar demoledor para la fe cristiana si no se examina con detenimiento. Sin embargo, hoy por hoy encuentro que este argumento es muy útil para poder hablar precisamente de Dios en cuanto a la necesidad filosófica y espiritual en las culturas geek, otaku y popular. El argumento, parafraseándolo, dice algo así. Nuestros antepasados veían el sol y no podían explicarlo, por lo cual le daban características de un dios, observaban las tormentas eléctricas, los grandes mares o la inmensidad de la naturaleza, y se daban características de un dios porque no podían explicarlo. Todos ellos tenían la necesidad de diosificar los fenómenos naturales que no podían entender, dada su necesidad explicativa de la existencia de un ente superior o varios de ellos. Pero hoy no necesitamos a Dios para explicar nuestras necesidades más profundas. Antes, al escuchar esta objeción hacia la existencia de Dios, parecía que mi fe y mi mundo basado en Dios se desplomaba de a pocos. Tanto así que me era usual abandonar aquellas conversaciones con mis amigos que desembocaban en la existencia de Dios. Lo hacía para evitar sonrojarme y simplemente hacer el ridículo frente a ellos. Entonces, si la objeción es cierta, ¿por qué creer en Dios? Años después encuentro particularmente interesante esta objeción, debido a que, de hecho, la cultura de los nuevos dioses, como la llamaremos aquí, refleja algo completamente distinto. Cuando menciono una cultura de los nuevos dioses, quiero referirme a todo aquel aspecto culturalmente moderno que ha personificado de diferentes maneras la necesidad ineludible de un ser superior, un poder superior, una pasión superior, como también en la pertenencia a un ser superior que en todas las culturas, entre ellas la cultura popular, la cultura hollywoodense, la cultura geek y otaku, la cultura comiquera, la cultura musical y hasta la cultura académica, hoy representan para nuestras vidas. Sea cual sea la industria artística, el enfoque social, la mirada filosófica o la especialización académica, encuentro muy peculiar el hecho de que todos, y me atrevo a pensar que sin excepción, nos dedicamos a forjar la cultura de aquellos nuevos dioses, los cuales nos hagan sentir que algo o alguien es superior a nosotros, que nos hace sentir especiales, que nos hace sentir amados, queridos y esperados, que nos observa y se deleita con nosotros. Toda esta amalgama de espectros culturales que hacen parte de nuestros hobbies, gustos personales y que despiertan ciertas emociones particulares en nosotros, esconden de forma delicada y extrañamente imperceptible nuestra necesidad inconsciente de Dios. Esto se hace aún más evidente en cómo el hombre ha tratado de crear diosas, divinizar a los hombres o crear ciertos arquetipos de seres superiores que no tendrían sentido si no tuviésemos una noción mínima de la existencia de Dios. En otras palabras, no tiene sentido nuestro gusto y admiración por Goku, Optimus Prime, Seiya, Oliver Atom o Superman, entre otros, si Dios no existe. Hay un mecanismo de defensa en psicología llamado proyección, y básicamente este componente opera mientras el sujeto atribuye a otras personas sus propias virtudes o defectos, incluso sus carencias de forma inconsciente. De aquí que se observe cómo toda aquella expresión artística superheroica o diosificada de algún concepto terrenal, indudablemente la proyección inconsciente de la necesidad filosófica y psicológica de la existencia de Dios en la cultura actual. Los escépticos arguyen con frecuencia que ya no es necesaria la adoración a los cuerpos celestes o a los fenómenos naturales, dada la información científica de la cual hoy disponemos, cuestión que es absolutamente cierta. Sin embargo, ese deseo de poseer razones trascendentales y filosóficas que nos lleven a poner nuestros más profundos sentimientos de añoranza y admiración por un ente superior a nosotros no ha desaparecido. Esta idea se ha transformado. Es por eso que hoy proyectamos en figuras de moda, fantasías, videojuegos y ficción todas estas virtudes divinas que esperaríamos encontrar en un Dios ideal.
O sea, si Dios realmente existiera, estas son las características que esperaríamos que Dios tuviera. Alrededor de esta cultura de los nuevos dioses es que se solidifica y se manifiesta la pseudo-adoración primitiva que hoy se forja alrededor de la cultura popular, geek, otaku y hollywoodense. Es la misma cultura de los nuevos dioses la que rodea la pasión y el gusto por los videojuegos, el manga, el cómic, la historieta o la narrativa fantástica. Este deseo inconsciente por la existencia de un ser superior no ha desaparecido, solo se ha transformado. Desagreguemos un poco más el ejemplo. No a todos les gusta la cultura geek y otaku. De hecho, no conozco demasiadas personas que sean completamente apasionadas por todo este movimiento de los cómics, los videojuegos, el anime, el manga y las historietas como podría hacerlo yo. Sé que no son pocos los que les gustan por este tipo de cultura. Sin embargo, eso no impide que la cultura de los nuevos dioses no se pueda observar en áreas como la literatura fantástica o las novelas de ficción, la música, las artes plásticas y sus principales obras, el deporte y los deportistas, la farándula y la moda, etc. Los nuevos dioses están ahí. El deseo de pertenecer a alguien o a algo más grande que a nosotros mismos y que le dé sentido a nuestra vida hace parte de toda aquella proyección que busca darle virtudes divinas a representaciones terrenales de lo que concretamente puede ser Dios mismo. Hoy se adora a bandas de rock que consideramos legendarias como Nirvana, Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica o Megadeth. Endiosamos a artistas que nombramos como leyendas, tal como ha sucedido con Michael Jackson, Elvis Presley o Jimi Hendrix. Magnificamos y entronamos a líneas de ropa como Gucci, Versace, Victoria's Secret o idolatramos sagas literarias como Crepúsculo, Harry Potter o Game of Thrones. Todo este recorrido lo podemos seguir haciendo hasta llegar a los nuevos dioses de la irracionalidad, representados en ideologías inexactas y relativismos. Y así podría seguir dando más y más ejemplos de la cultura de los nuevos dioses, que solo dan evidencia psicológica, filosófica, emocional o pasional de que nada de esto tiene sentido si Dios en realidad no existe. El psiquiatra alemán Manfred Lutz lo propone de relieve. Gracias a Dios, Dios no existe. Pero, ¿y si Dios nos libre, existiera Dios? Lutz 2009. Esta necesidad inconsciente de Dios nos lleva a tratar de transformar las cosas naturales y hacer de ellas algo sobrenatural. Ahora bien, cualquiera podría pensar que este argumento nos lleva a la misma conclusión aplicada al Dios cristiano. Pero en absoluto no puede aplicarse al Dios cristiano esta misma disertación, dadas las características propias de Dios, las cuales no podrían ser imaginadas por nosotros. En otras palabras, Dios no puede ser producto de mi imaginación porque para nada Él es lo que yo pude imaginar. Luis, Mero Cristianismo 2006. En todo caso, las representaciones artísticas o narrativas de seres superiores ficticios o de seres naturales diosificados son solo un vago reflejo de una idea inconsciente e infinitamente incompleta que tenemos de Dios. El filósofo Robert Spackman lo define así: creer que Dios existe significa creer que Él no es nuestra idea, sino más bien que nosotros somos idea suya. Spackman 2007. Toda idea de un nuevo Dios, en general, es un vago reflejo infructuoso y mortal de definir nuestro deseo inconsciente y nuestra necesidad espiritual de que un ser moralmente perfecto y todopoderoso exista. Todo esto nos lleva a inventar características vagas de ese ser, a ponerle esas características al mundo natural y divinizar nuestra experiencia de vida más allá del mero hecho de conformarnos por completo con el naturalismo desesperanzador y nuestra realidad material. Dios es más que una simple necesidad filosófica para nosotros. Él es una necesidad espiritual y metafísica que nos lleva a pensar que la existencia finita en esta tierra es simplemente un vago reflejo de lo que posiblemente será nuestra existencia eterna y sobrenatural en el más allá.
Es así que encuentro completamente plausible el hecho de pensar y reflexionar acerca de esos deseos de nuestros antepasados por encontrar en los fenómenos naturales una entidad superior para así suplir sus vacíos cognitivos, espirituales y emocionales, y paradójicamente no han desaparecido, solo se han transformado y reflejando en estas culturas geek, otaku y popular de los nuevos dioses. Todas estas proyecciones de lo que queremos y creemos puede ser Dios por medio del arte, la narrativa, la ficción o cualquier otra representación de nuestros deseos inconscientes son, en sí mismas, perecederas, limitadas, corruptibles y finitas. De ahí que aseguremos que Dios no es producto de nuestra idea, porque por definición, Dios no es un ser limitado. Él es el ser que sostiene la existencia misma y que es ontológicamente suficiente. Por lo mismo es que cualquier representación consciente o inconsciente de Él es completamente limitada a nuestra perspectiva finita. El apóstol Pablo menciona algo similar en una de sus cartas, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. De aquí que el mismo Pablo hable de cómo en aquella época, muy parecido a la nuestra en términos esenciales, se menciona que Dios mismo se ha revelado al mundo de forma inexcusable a través de estas cosas hechas, y sin embargo, nosotros habíamos deseado más las representaciones de Dios que a Dios mismo. Es supremamente sorprendente que Pablo definiera la cultura de los nuevos dioses aún antes de llamarla aquí de esa manera. Es de aquí que puedo considerar de manera evidente que todo aquel producto del hombre inconscientemente apunta a Dios, pero el punto de inflexión se encuentra en que hagamos de nuestras representaciones artísticas dioses a los cuales les debemos adoración por ser lo que son. Es en ese punto de inflexión donde está el problema que pone de relieve la tesis del presente escrito. Hay diversas formas de adoración camufladas en las culturas de hoy que evidencian la imperfección de los nuevos dioses y sus limitadas características dada la sombra que los cubre, producida por el único Dios ontológicamente suficiente, el ser necesario para la existencia misma. Si el lector ha notado la delgada pero visible línea entre la noción inconsciente de Dios y la adoración a las representaciones mismas de Dios, entenderá que toda la cultura geek, otaku y popular apunta necesariamente a todo aquello que Pablo ha venido advirtiendo siglos antes. De aquí que concibamos en el presente escrito la necesidad de encontrar en las representaciones inconscientes de Dios la oportunidad para poner atención a Dios mismo. Resulta supremamente interesante considerar este importante aspecto. Este deseo inconsciente por la existencia de un ser superior no ha desaparecido, solo se ha transformado. Es así que el argumento esgrimido al inicio de este capítulo y que inspira gran parte de mi reflexión sería una excelente oportunidad para crear puentes de conversación teológica, filosófica y hasta apologética con todos aquellos que tienen esta concepción de nuevos dioses. No considero que los jóvenes de hoy sean tan o más geeks u otakus que lo fueron los jóvenes de mi época o personas de generaciones anteriores a las mías, pero el planteamiento sigue aplicando sin excusas ni variables esenciales y centrales que me hagan reconsiderar el punto a tratar. Este planteamiento puede funcionar con la jovencita apasionada por la moda, el hombre aficionado a la mecánica, el chico que ama una banda musical o una chica que sueña con conocer a algún artista. Ahora bien, la tesis del presente capítulo seguramente funcionará en alta probabilidad con todo aquel que ame y aprecie la cultura popular, la cultura geek y otaku, dado que ellos, normalmente, interactúan con todos estos conceptos en su día a día.
Estas comunidades altamente virtuosas, altamente talentosas y singularmente analíticas, tal vez algo excéntricas, pero igualmente anhelada y amada por Dios. No quiero discutir si una cultura o la otra es mejor o más importante. Creo que todos, indiferentemente de la cultura o los gustos, somos importantes y deseados por Dios, pero la tesis de los nuevos dioses es claramente y en mayor medida pensada en todos aquellos que, al igual que yo, han hallado en la cultura geek, otaku y popular un gusto apasionado por los conceptos de dioses, ángeles y héroes fantásticos. Esta es una cultura que los creyentes hemos olvidado con el pasar del tiempo. Tal vez en nuestras iglesias hay amigos que gustan de estos hobbies y aunque lo sabemos, no usamos esto para la gloria del Dios Altísimo, sino que más bien tendemos a modificarlos porque eso no sería muy cristiano. Esta cultura popular con los años ha crecido, se ha multiplicado y se ha vuelto cada vez más reconocida en el medio. Actualmente tenemos canales en YouTube dedicados a los cómics, aplicaciones para ver series de anime, películas de nuestros héroes favoritos, etc. Los nuevos dioses están aquí y no podemos simplemente darles la espalda y creer que solo son gustos o pasatiempos. Allí hay una grandiosa oportunidad para enseñar el mensaje del Evangelio de una manera épica y virtuosa a todo geek y otaku que desee trascender. Este deseo inconsciente por la existencia de un ser superior no ha desaparecido, solo se ha transformado. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciendan de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Santiago 1:17.